Bienvenidos a nuestro servicio de domingo 9 de enero del año 2022. El día de hoy no estamos teniendo, tal como ocurrió el domingo anterior, servicios presenciales en la iglesia por los contagios que tuvimos a causa del COVID. Así es que estamos cuidándonos, cuidando de todos. Dios mediante, el próximo domingo volveremos a vernos todos en la iglesia y seguiremos transmitiendo nuestros mensajes como siempre. El día de hoy hemos elegido volver a transmitir un mensaje que fue dado acá en la iglesia hace como 2 años y medio por el reverendo Alvin Trotman. Él fue uno de nuestros invitados a la convención de jóvenes que tuvimos en esa ocasión. Yo tuve el privilegio de traducir ese mensaje, pero fue una cosa explosiva. Hace no mucho yo hice alusión a ese mensaje con uno de los mensajes que dimos nosotros. Así es que me pareció muy pertinente volver a poner a disposición de todos ese mensaje en particular para que lo volvamos a escuchar y nos vuelva a bendecir de manera especial. Es un mensaje que nos va a ayudar a entender cómo es que Dios sustenta nuestra suerte. Así como nos bendijo en ese entonces el mensaje, así nos va a volver a bendecir a todos. Así es que pongan mucha atención, porque estamos hablando del alimento sólido de la palabra de Dios, pero estamos hablando también de este cuadro grande del plan maestro de Dios para nosotros que hemos sido hechos hijos suyos por medio del Señor Jesucristo. Así es que no voy a decir más, vamos a orar para que el Señor unja su palabra, para que el Señor la bendiga en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y no importa si ya hemos escuchado y visto este mensaje una segunda vez, una tercera vez, la palabra de Dios es infinita. Así es que siempre va a haber algo más, algo nuevo que el Señor nos va a dar, con lo que el Señor nos va a bendecir en este día. Así es que los invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti dándote gracias por el privilegio que tenemos de echar mano, Señor, de este tremendo arsenal de palabra con la que tú nos has bendecido a lo largo de los años. Gracias por el mensaje, Señor Dios, que vamos a ver y a escuchar el día de hoy. Padre, oro que seas tú quien abras los ojos de nuestro entendimiento. Abre tú, Señor, nuestros oídos. Ayúdanos a escuchar tu voz detrás de estas palabras, Señor, y toca nuestra mente, toca nuestro corazón, toca nuestra voluntad. Y confío en que por medio de tu verdad tú nos vas a ubicar dentro de este gran plan maestro que trazaste desde la eternidad para todos nosotros. Señor, bendice pues tu palabra, bendícenos con ella, bendice a toda nuestra gente, a toda nuestra congregación, los que están lejos, los que están cerca. Oramos por aquellos que están recuperándose del COVID, Señor Dios, para que sea notable el milagro que estás haciendo en sus vidas. Y Señor, a ti te damos toda la gloria y toda la honra. En el precioso nombre de Jesús oramos, y que Dios los bendiga a todos. Before you're seated, Antes de sentarnos, let's put the name of Jesus on the throne. pongamos el nombre de Jesús en el trono. Praise you, Lord. Hallelujah. Glory to your holy name. Praise you, Jesus. Lord, you are the only one worthy of praise. Oh God, Lord, we thank you. We praise you. We bless you. We glorify your holy, righteous name. Praise you, Lord. Gracias, Jesús. You may be seated. Gracias, Jesús. Pueden sentarse. One last time. My name is Alvin Trotman, and I bring you greetings from Jeffersonville, Indiana. Una última vez por ahora, mi nombre es Alvin Trotman y les mando saludos de la iglesia de Jeffersonville, Indiana. I want to thank your gracious pastors for inviting me and Hermano Aslan down to Guatemala. Quiero darle las gracias a sus pastores que amablemente nos han invitado a mí y al hermano Aslan a Guatemala. My beautiful wife is here with me, and we've been having a wonderful time. Mi linda esposa ha estado aquí conmigo y hemos estado pasando un tiempo maravilloso. I want to address the thing that I know that you're all thinking. Y quiero abordar algo que sé que están pensando. Sí, yo soy un moreno.
Pero lo siento porque mi español es muy pobre. Por eso voy a hablar en inglés y yo tengo hermano Stahl para traducir. ¿Está bien? Okay. Gracias. I think I've made a decision. Creo que hice una elección, tomé una decisión. I want to steal your drummer and your guitar player, and I think Quiero robarme a su baterista y a su guitarrista. would that be okay? No, mejor nos lo robamos a él, ¿verdad? I don't know what he said, but it sounded good. We're going to steal you. Mercy, you guys know how to have church, and I love that. Bueno, saben cómo tener iglesia y eso me encanta, lo Amen. amo. Praise God. There's something about Christ's gospel when you get around everybody else that knows this message, we just all act the same. Y hay algo con las iglesias del Evangelio de Cristo. Cuando uno se junta con gente que pues maneja y ha experimentado las mismas cosas, todos terminamos actuando igual. We all have the same message. Todos tenemos el mismo mensaje. We all have the same leader. Todos tenemos a la misma líder. We have the same 66 books. Todos tenemos a los mismos 66 libros. We have the same stature of Christ. Todos tenemos la misma estatura de Cristo. And we have the same vision to go on for God to the new city. Y todos tenemos la misma visión de seguir caminando con Dios hasta llegar a la nueva ciudad. So if by some chance you're visiting, trust me, we just can't help but to act like this when we come together. Así es que si de casualidad usted nos visita en esta mañana, déjeme decirle que no podemos hacer otra cosa más que actuar como hemos estado actuando. If you have your Bibles, Si tienen sus Biblias, let's go to Psalms, the 16th chapter, and we'll start there. vamos al Salmo 16, vamos a partir de allí. I will try to do my best not to hold you too long. Voy a tratar de esforzarme en no retenerlos demasiado tiempo. Disculpa. Gracias. How many of you all can testify that as of late, maybe you felt as though the Lord has forgotten you? ¿Cuántos pueden dar testimonio que a lo mejor en estos últimos días se han sentido como que el Señor se ha olvidado de ustedes? You may feel like you're an afterthought in His mind. You may feel like you're not at the forefront of His mind and that He has maybe forsaken His plans for you. A lo mejor se han sentido como que ustedes fueron como una consideración de Dios, así como de paso, como que ustedes no han estado al frente en la mente de Dios, como que ustedes no son importantes para Dios. Today we're going to look at that and we're going to show you how faithful God is to keep His word so that you can get where you want to be. Bueno, hoy vamos a examinar nosotros cuán fiel es Dios y cuán fiel es Dios en guardar su palabra o en cumplir su palabra para ayudarnos a nosotros a llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. We're going to start with verse 1 because that's going to kind of help set the tone for the entire message. And then we'll skip down to verse 5 through 7. Vamos a empezar con el verso 1, eso más o menos va a establecer la temática de lo que vamos a hablar y luego nos vamos a saltar del verso 5 al verso 7. Verso 1, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Verso 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. David says something very interesting here. David dijo algo muy interesante aquí. He says, thou maintainest my lot. Dice, tú sustentas mi suerte. Now we have to then understand what is a lot. Tenemos entonces que entender qué es esta cosa de suerte. How would you define a lot? ¿Cómo definiría usted suerte? Otra palabra para suerte es porción. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo definirían? Ya les dije porción, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más?
Inheritance. Yes. Herencia. How were the lots used in the biblical days? ¿Cómo se usaban las suertes? ¿Se acuerdan que echaban suertes en los tiempos bíblicos? Yes, I like that. Para hacer una decisión. A lot was a stone that was used to determine which tribe would have what inheritance once they got into Canaan's land. Suertes es lo que practicaban cuando tenían estas piedrecitas y entonces echaban las piedras en el regazo del sacerdote y esto determinaba la porción de tierra que iba a heredar cada una de las 12 tribus de Israel cuando entraron a Canaán y conquistaron la tierra. Once the children of Israel crossed into Canaan's land, they had to decide under God's headship which tribe would have which region of land. Una vez el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán, ellos tenían que decidir movidos por la soberanía de Dios, qué porción de tierra tenía que heredar cada una de las tribus. So the high priest then had 12 small stones, and each stone had a name of the tribe of Israel. Así es que el sumo sacerdote tenía 12 piedrecitas y cada una de estas piedras tenía el nombre de una de las 12 tribus de Israel. And so whenever they wanted to know which tribe was going to inherit which region of land, the high priest took all 12 stones and went into the holy place and stood before the veil and asked the Lord, where should this tribe go, or who should dwell on the east portion? And the stone that had Judah then would pop up into the high priest's lap, and it would say Judah on it, and he would know then that Judah was to have that region of land, or whichever tribe was to have whatever they were inquiring about. Entonces, lo que hacía el sacerdote cuando necesitaban saber qué tribu tenía que heredar qué porción de tierra en Canaán, es que él tomaba estas 12 piedras y entraba con ellas al lugar santo. Velo de por medio, ¿verdad? Estaba la gloria de Dios en el lugar santísimo. Y entonces él consultaba al Señor y le decía, por ejemplo, Señor, ¿cuál es la tribu que tiene que heredar la porción oriental de la tierra de Canaán? Y entonces, en este caso, la piedra de Judá saltaría. Y entonces el sumo sacerdote sabría perfectamente bien que la tierra, el lado oriental de la tierra, le iba a pertenecer a la tribu de Judá. So if Judah, the stone for Judah, popped up in the priest's lap, he would grab that stone, and he knew immediately that Judah was to have this land. Así es que si la piedrita de Judá era la que saltaba de su regazo, él tomaba la piedra e inmediatamente pues sabía que esa porción de tierra era para la tribu de Judá. However, sin embargo, that did not mean that Judah had that land immediately. It was only a promise that Judah could inherit that land. Esto no significaba que Judá automáticamente iba a ser la dueña de ese terreno. Esto significaba que a partir de allí Judá tenía la promesa de heredar esa tierra si sucedían algunas cosas. Let us turn and see how this works in Leviticus, the 16th chapter. It begins to explain what happened on the Day of Atonement. Y veamos cómo funciona esto si nos vamos a Levíticos capítulo 16, donde habla del día de la expiación. Vemos cómo empezaba a funcionar este principio de echar suertes. Verses 7 through 10, when you're there, you can say amen. Levítico 16, versos del 7 al 10. Si ya llegaron, digan amén. Muy bien. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. So the lot was God's way of voting for which goat he wanted for himself and which one was to be a scapegoat. Así es que las suertes eran la manera que Dios usaba para emitir un voto y decir, este es el cabrito que yo quiero para mí, y aquel es el cabrito que yo quiero que funcione de cabrito expiatorio, chivo expiatorio decimos. ¿Están conmigo?
So these lots were the Lord's vote. But over in Psalm, David said that he had a lot. Así es que estas suertes eran para determinar cuál era la porción de Dios, en este caso el cabrito con el que se quedaba Dios. Pero resulta ser que en el Salmo 16 ahora es David el que está diciendo que él tiene una porción, él echa suertes. So if David had a lot, just like the Lord had a lot, David said that he's maintaining. In other words, I had one at a particular point in time, but right now God has my lot. Así es que en el Salmo 16, si David está diciendo que él tiene una porción, David está diciendo, miren, yo eché suertes, tengo una porción, pero dice, tú sustentas mi suerte. Quiere decir que en algún momento fue Dios quien tomó el control de esa suerte o de esa porción de David, y es Dios quien está controlando esa porción ahorita. So now, if David says that God currently has my lot, then that begs the question, where did David first get his lot? And how then did God maintain it? Entonces, si ahora es Dios el que está sustentando la suerte o la porción de David, si era la porción de David, quiere decir que fue David quien originalmente echó suertes y se apropió de esa porción. Pero entonces, ahora la tiene Dios en sus manos. La pregunta es, ¿en qué momento fue Dios el que empezó a sustentar la suerte de David? So, in order for us to look at this question, we've got to then understand that we had, each of us individually had a lot, or we had a vote, because this lot has to do with voting power. Así es que, si toda la escritura sigue siendo útil para nosotros, y David emitió un voto, porque ese es el mismo principio de echar suertes, ¿sí? Y él tenía una porción porque emitió un voto en algún momento. Quiere decir que nosotros emitimos un voto en algún momento, porque esto de echar suertes es emitir un voto. So then, when was our first vote, and what took place that we voted for God and He's keeping our vote? Así es que, ¿cuál fue el primer voto que hicimos? O la primera vez que echamos suertes, ¿sí? Y ¿sobre qué? ¿En qué momento? ¿Dónde fue que echamos nosotros suertes? Y ahora resulta ser que es Dios quien está sustentando nuestra suerte o cuidándola. Let's look at Ezekiel, the 28th chapter. Vamos a Ezequiel capítulo 28. And we're going to see where this power of choice and where this vote first came into play. Y vamos a ver cuándo empezó a operar este voto o este poder para elegir. Now, these scriptures that we're about to read speak of Lucifer. Estas escrituras que vamos a leer hablan de Lucifer. And it speaks about what happened to Lucifer. Y nos explican qué le pasó a Lucifer. And there's a very peculiar passage of words that happens here that discusses what Lucifer did and where this choice and this vote came in. Y hay palabras clave que nos enseñan qué hizo Lucifer y cuándo fue que se tiene que haber emitido un voto. Let us begin reading verses 14 through 16. Empecemos leyendo del verso 14 al 16. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. We see here that the Bible describes Lucifer as a covering cherub. Vemos acá que la Biblia describe a Lucifer como un querubín cubridor o protector que His cubría. job was to cover and to protect something. Su trabajo era cubrir o proteger algo. What was he supposed to cover up and protect? ¿Qué estaba supuesto a cubrir o a proteger? We have the word right there in verse 14. It says he got to walk in the midst of the stones of fire. En el verso 14 lo dice que él caminaba o se paseaba entre las piedras de fuego.
Before the dispensation of time began, we were all one with the Father. Antes que empezara la dispensación del tiempo, todos los seres humanos éramos uno con el Padre. And we know this dispensation as eternity past. Y llamamos a esta dispensación por eternidad pasada. In Proverbs, the 8th chapter, it talks very clearly about the Son of God existing before the earth was ever created. En Proverbios capítulo 8 leemos claramente acerca de la existencia del Hijo de Dios mucho antes que toda la creación empezara a ser creada. And it says that he had delight with the sons of men. Y dice que Él se recreaba con los hijos de los hombres. But yet, there were no actual sons of men actually created in material form with a body. Y sin embargo, en ese momento todavía no ha ocurrido la creación de gente física con un cuerpo físico. So then the only way that this verse over in Proverbs, the 8th chapter, can be true is if you and I existed as a spirit and a soul in seed form with the Father in eternity past before we came into the dispensation of time. Así es que la única manera como podemos conciliar toda esta información es que ustedes y yo ya existíamos, éramos una semilla, digámoslo así, de espíritu y alma. Y nosotros, nuestro espíritu y nuestra alma, ya existían y eran uno con el Padre antes que el tiempo fuera. But God is love, Dios es amor and love is choice. y el amor es elección. And so the only way we can completely show God that we love him is to choose him. Así es que la única manera como nosotros podemos demostrarle a Dios de manera completa que lo amamos es escogiéndolo a Él. And so once Lucifer sinned, that did not destroy God's plan at all. Una vez pecó Lucifer, eso no destruyó el plan de Dios para nada. The only thing it did was further God's plan because it created a choice that these seeds could then choose from so that he could experience that they actually did love him. Lo único que hizo la rebelión de Lucifer fue echar a andar el plan maestro de Dios y darle a estas semillas o a estas piedras de fuego la oportunidad para hacer una elección y demostrarle así a Dios de manera práctica cuánto efectivamente lo amaban. So Lucifer corrupted himself by his own beauty because he wanted to be like the Lord. Así es que Lucifer se corrompió a sí mismo a causa de su belleza, porque él quería ser igual que el Señor. Now let's look at this really quickly as a side note. Veamos esto de paso, rapidito. We want to be like God, do we not? ¿Queremos ser como Dios o no? So what was different about Lucifer wanting to be like God and us wanting to be like God? Bueno, entonces, ¿cuál era la diferencia entre Lucifer queriendo ser igual a Dios y nosotros queriendo ser igual a Dios? ¿Están conmigo? There were two sides of God, Había dos lados de Dios, but Lucifer only wanted one side. pero Lucifer solo quería uno de los dos lados. He wanted God's power, Él quería el poder de Dios, but he did not want God's nature. pero él no quería la naturaleza de Dios. And that was the difference. Y esa fue la diferencia. ¿Están conmigo? ¿Es claro o no? Okay. Now let's look at this. Are there any twin boys here by any chance? A ver, ¿hay gemelos aquí entre nosotros? No sé si están. Hay dos. Oh, Sí. okay, yes. Hold on a second because I will use you, okay? Aguántense un poquito porque los voy a usar. Now, God in eternity past was not the only one in existence. We just saw that there was Lucifer who was corrupt. Así es que en la eternidad pasada, pues no solo encontramos a Dios, encontramos a Lucifer ahí, quien fue el que se corrompió. But Lucifer did not fully corrupt himself all at one time. It was a slow, gradual process. Lucifer no se corrompió a sí mismo de un solo. Esto tiene que haber sido un proceso gradual. The Bible talks about in verse 16, it talks about Lucifer having merchandise. El verso 16 habla de que Lucifer tenía, dice contrataciones, eso significa mercancía. And merchandise means that Lucifer then was a merchant, or he sold or traded goods.
contrataciones o mercancías significa entonces que él hacía venta y cambio y trueque de cosas. Can I have my twins then? Mis gemelos, por favor. We see, while they're coming, I'll just explain a little bit. Mientras vienen, les voy a explicar algo más. We see that Lucifer's job was to give praise. His name actually is halal in Hebrew, which means to praise and to act foolish. El trabajo de Lucifer está descrito por su nombre. Su nombre Lucifer literalmente en hebreo, Heilel o Halal, significa cantar, significa alabanza, significa actuar como un loquito. So Lucifer's job was to act foolish and go crazy over the Son of God. Así es que la tarea de Lucifer era actuar como loco alabando al Hijo de Dios. Now, Lucifer had a very peculiar name because he was called the son of the morning. Lucifer tenía un nombre muy peculiar porque él también se llama el hijo de la mañana. And then we see over in Revelation, the 22nd chapter, that Jesus is called the bright and morning star. Y también vemos en Apocalipsis capítulo 22 que a Jesús se le llama la estrella resplandeciente de la mañana. So, if I could have both of y'all here. Lucifer walked how among the stones of fire? Así es que, ¿cómo es que Lucifer caminaba entre las piedras de fuego? Up and down, right? De arriba a abajo. So these are going to be the stones of fire then. Así es que ahí están las piedras de fuego. And you will be son of God, Tú vas a ser el Hijo de Dios. and we'll put the blood on you. You're going to have to be Lucifer. Tú vas a tener que ser Lucifer, pero ya te ungimos con la sangre del Señor Jesucristo. Lo siento mucho. Now, if we want to get really technical, Si quisiéramos ser realmente técnicos, we will see that Lucifer was a spice or a perfume merchant. descubriríamos que Lucifer era mercader de especies o perfumes. Now, stay with me here because this does fit with the lot that we discussed over in the book of Psalms. Ahora, ténganme paciencia porque esto encaja perfectamente bien con esa suerte que estamos estudiando en el libro de los Salmos. We saw that Lucifer is a merchant and he was to sell. What was he supposed to sell or to trade amongst these stones of fire? Vimos que Lucifer era un mercader y él estaba supuesto a hacer trueque o a vender. ¿Qué era lo que tenía que vender él entre las piedras de fuego? La verdad del Hijo de Dios. So Lucifer's original job Así es que was to walk up and down the stones of fire la tarea original de Lucifer era caminar de arriba abajo entre las piedras de fuego and to say, Dios es bueno. y decir, Dios es Te bueno. amo, Dios. I love you, Lord. I worship you. Te amo, God is so Señor. good. Te adoro, He's Señor. wonderful. Dios es I bueno. praise his Dios name. es maravilloso. And he was to Yo alabo lead su all of nombre. these stones of fire then in worship to the Son of God. Y él tendría que haber conducido a todas las piedras de fuego en adoración y alabanza al Hijo de Dios. And so when he got corrupted then, Así es que cuando él se corrompió, he began to sell or trade lies about the Son of God to these stones of fire. él empezó a vender o a hacer un trueque de mentiras en relación al Hijo de Dios, a todas las piedras de fuego. ¿Están conmigo? And when he would give the truth, there would be a fragrance, a sweet fragrance that would go out then. Si él hubiera dado la verdad, esto hubiera desprendido una fragancia dulce cada vez que él trocaba o compartía la verdad. And so when he got corrupted, because he wanted to be like the Son of God, he had a similar fragrance, but it wasn't exactly the same. Pero cuando él se corrompió porque él quería ser igual a Dios, él todavía tenía una fragancia, nada más que ella no era exactamente la misma. So here was Jesus's fragrance, Así es que aquí está la fragancia de Jesús and here was Lucifer's fragrance. y aquí está la fragancia de Lucifer. And here are all these stones of fire then. Y aquí están entonces todas las piedras de fuego. And then they both went out among these stones of fire to see who was going to choose which fragrance.
Y estos dos entonces empezaron a caminar entre las piedras de fuego para ver quién habría de elegir cuál fragancia. They both had a similar name. Tienen nombres similares ambos. They both had a similar nature on one side because Lucifer was beautiful and he had beauty. En un lado de la balanza, Lucifer era una criatura, pero él era perfecto en hermosura. Así es que tenían la naturaleza que tenían. ¿Están conmigo? And they both had a similar smell when they went amongst these stones of fire. Y tenían un aroma similar cuando se pasearon entre las piedras de fuego. And there were some of these stones of fire that went with Lucifer when they smelled his lies and when they smelled his corruption, they chose to that. Así es que algunas piedras de fuego cuando olieron las mentiras y la corrupción de Lucifer, eligieron por ello. Pero, however, sin embargo, be that as it may, así como pasó, there were some hubo algunos that recognized the true smell. Que reconocieron la verdadera fragancia. There were some that did not go with Lucifer. Algunos no se fueron con Lucifer. There were some that said, I'm going to make a choice for the true Son of God. Y algunos dijeron, yo voy a hacer una elección por el verdadero Hijo de Dios. A su nombre. Mercy. Gracias, Jesús. Es muy poderoso. Somebody help him shout. Praise you, Lord. Hallelujah. Shaba raba kushkaba shabaha rushkaba susu rishkaba robo shabaha shuraba baba riba kashkaba. Tenemos tiempo para gritar. Tenemos tiempo para gritar. Do you want to know why you're still in this church? Do you want to know why you're in Christ Gospel Church? ¿Quieres saber por qué todavía está en esta iglesia? Do you want to know why others left and you're still here? ¿Quieres saber por qué algunos se retiran, pero usted sigue aquí? It's because you made a choice back in eternity past for the Son of God. Es porque usted hizo una elección allá en la eternidad pasada por el Hijo de Dios. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar. No. Not yet. Not yet. ¿Están conmigo? ¿Es claro? Es muy poderoso, ¿no? Some seeds made a choice for the Son of God.
Algunas semillas hicieron una elección por el Hijo de Dios. And when they made their choice, Y cuando hicieron su elección, when they made their lot and cast their lot, cuando hicieron su voto y echaron suertes, he had a lot. And when the Son of God passed by, he recognized that that was the truth. él tenía una porción y el Hijo de Dios reconoció que esa era la verdad. And so he cast his vote or his lot and gave it then to the Son of God. Así es que cuando esta piedrita de fuego, al reconocer la verdad del Hijo de Dios, hizo su voto, echó su suerte por el Hijo de Dios, entonces le entregó su suerte al Hijo de Dios. And so, this is why David in Psalm said, "Thou maintainest my lot." He kept your lot. Es por esto que David en el Salmo 16 dice: tú sustentas o cuidas de mi suerte, porque es Él quien tiene nuestra suerte o nuestro voto. Mercy. Remain here for a second. Let me make sure I don't need y'all still. Some people cast their vote for Lucifer, Algunas personas eligieron por Lucifer and some cast their lot for the Lord Jesus Christ. y algunos eligieron por el Señor Jesucristo. But God's principles of operation don't change. Pero los principios de operación de Dios no cambian. And so when you cast your lot for God, Así es que cuando usted echa su suerte y elige por Dios, you jumped up out of the Father's lap and he caught you just like the high priest did. fue usted el que brincó del regazo del Padre y Él lo agarró en su mano. And God made a covenant with you since you voted for him. God made sure that when you came down in the dispensation of time, you would come face to face with this stature. Y eso aseguró lo siguiente, que cuando llegara el momento de venir a esta vida, de venir al tiempo, el que Dios tuviera nuestro voto aseguró que nosotros en el tiempo nos encontráramos cara a cara con esa estatura. You say, well, what happened about those that chose Lucifer? Bueno, y usted se preguntará, ¿y qué de aquellos que eligieron por Lucifer? That's a good question. Es una buena pregunta. Let's say this person, I know he chose for God, but y'all just make pretend here. He didn't get 2 votes, really. Digamos que esta persona, ya sé que ya eligió por Dios, pero digamos que pretendamos. If he did not cast his vote to God, Si él no hubiera elegido por Dios y echado su voto sobre Dios, then that means that God does not have his lot. entonces eso significa que Dios no tiene su suerte o su voto. So that means that when this person came down into the dispensation of time, he still has an opportunity out of God's mercy to still choose the Son of God. Esto significa que esta persona, cuando viene a la dispensación del tiempo, él en su mano todavía tiene la oportunidad para echar su voto por el Hijo de Dios y elegir por Jesús. Have you ever noticed that some people will come into the church and they can leave, and then they may come back again and then they can leave? You ever wonder how they can do that so easily? ¿Ha notado que hay personas que vienen a la iglesia y luego se van, y luego regresan, y luego se van, y lo hacen con mucha facilidad? It's because he hasn't maintained their lot. Because if they would have voted for him in eternity past, he would have kept that lot and he would not have given it back to you. Es porque ellos en la eternidad pasada echaron su suerte
sobre el Señor Jesucristo, eligieron por Él y Él sustenta su suerte. Entonces Él la tiene, pero estas otras personas, los que van y vienen, son ellos los que tienen en su mano todavía esta suerte que no han echado por el Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo no puede cuidárselas, no puede sustentárselas. The Lord will always honor your power of choice. El Señor siempre va a honrar nuestro poder de elección. But if you're still here Pero si todavía estamos aquí and you're still in this church, y todavía estamos en esta iglesia, then that is a sure sign entonces esa es una señal contundente that you in eternity past cast your vote for the Son of God. que nosotros en la eternidad pasada echamos nuestra suerte o nuestro voto al Hijo de Dios. God is not going to let you off the hook until you get where you voted that you were going to go in eternity past. Y Dios no va a soltarnos hasta que lleguemos al lugar por el cual votamos en la eternidad pasada. There are times that you don't want to come to church. Hay momentos en los que uno no quiere venir a la iglesia. There are times you might want to leave the church. Hay momentos en los que uno a lo mejor quiere irse de la iglesia. But for some strange reason, Pero por alguna razón muy extraña, when it gets close to church time, you start getting ready for church. cuando llega el día y la hora de ir a la iglesia, uno empieza a arreglarse para ir a la iglesia. You don't feel like going. No tiene ganas de ir, You just said the last service you weren't coming back. porque en el último servicio dijo, no, ya no vuelvo a ir ahí. But there's something within you that's pushing you, even when you don't want to go, even when you said you've had enough. There's something inside that's still pushing, still forcing, and still driving you to come back to the house of God. Pero aunque uno no quisiera venir, había algo adentro que estaba empujándolo a uno, impulsándolo a uno a ir, aunque uno no quisiera ir. Algo lo estaba empujando a uno a ir a la casa de Dios. What was that force that was driving you? ¿Qué es esta fuerza que nos estaba impulsando? It was that choice from eternity past. And God said, I will not change my mind, even if I have to fight through your own flesh. I'm not changing my mind. I'm not going to break the agreement, because that was the vote that you cast for me in eternity past. Es porque Dios está diciendo, yo no voy a cambiar de opinión, aunque tenga que batallar con tu misma carne, pero yo no voy a romper el trato que fue hecho en la eternidad pasada. Cuando tú me diste tu voto y yo empecé a sustentar tu voto, yo lo voy a sustentar hasta el final. No importa contra qué tenga que batallar contigo. Mercy. Let's go to Revelation, the 21st chapter, and let's see how the story ends. Vamos a Apocalipsis capítulo 21 y veamos cómo termina esta historia. Lo siento, capítulo 2. Capítulo 2. We've understood where this power of choice came in. Entendimos de dónde vino este poder para elegir. It came into play way back over here in eternity past, Vino desde allá atrás en la eternidad, when you made a choice for God. cuando hicimos una elección por Dios. Now, Reverend Hicks has taught many lessons on what I'm teaching and spending what should be an eternity on this subject. Ahora, la hermana Hicks enseñó cantidad de lecciones al respecto de este tema que estamos tocando hoy, y seguro vamos a tener el resto de la eternidad para terminar de aprenderlo todo, ¿verdad? But you made your choice and you cast your vote and you gave it to the Lord. Pero hicimos nuestra elección, echamos nuestro voto, se lo dimos al Señor. We understand that much, correct? Entendemos hasta allí, ¿verdad? So then we come down through the dispensation of time, Así es que venimos a la dispensación del tiempo, through your ancestors, a través de nuestros ancestros, through your grandparents, your A través- parents, and now here you are. a través de los abuelitos, los padres, y henos aquí ahora. And so now we see in Revelation at the end of the story what happens. Y ahora vemos en el libro de Apocalipsis al final de la historia lo que ocurre. I'm in verse, well, let me set up the story here. I'm not even there yet. I'm sorry. Déjeme llegar allí, no estoy allí todavía en mi Biblia.
there was a church here Hay una iglesia aquí named Pergamos. llamada Pérgamo. They were not sinners, they were a church. No eran pecadores, eran una iglesia. They were people that knew God. Gente que conocía a Dios. And yet they picked up some bad habits, which we talked about in youth convention, along the way. Y sin embargo, fueron recogiendo en el camino un montón de malos hábitos que estuvimos mencionando en la convención de jóvenes en estos días. And they had some things to overcome. Y tenían que vencer algunas cosas. And God said, if you overcome, I will give you a reward. Y Dios dijo, si vences, te voy a dar una recompensa. In verse 17, he says, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. En Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. To him that overcometh, Al que venciere, will I give to eat of the hidden manna, daré a comer del maná escondido, and will give him, y le daré, and will give him, y le daré, and will give him. y le daré. He said, I'll give you a white stone. Dice, te voy a dar una piedra blanca. This is too much. Esto es demasiado. You say, well, where did this white stone come from that he's going to give me? It came way back over here in eternity past when you cast your vote, and he maintained it all the way through the dispensation of time. And so when you overcame, he presents to you that same choice that you made way back then. He gives it back to you as your reward. ¿De dónde viene esta piedrecita blanca que nos va a dar como recompensa cuando venzamos al final? Bueno, esta piedrecita blanca tiene que venir desde la eternidad pasada, cuando nosotros elegimos por el Señor Jesucristo, le dimos nuestro voto, le dimos nuestra piedrecita blanca. Entonces, esto es prueba que el Señor sustentó, cuidó de esa elección que hicimos por la eternidad y por el tiempo, y luego en la eternidad, esperando a que lleguemos, y en el momento que lleguemos, esa misma piedrecita que Jesús cuidó por todas estas edades es la piedrecita que el Señor nos va a presentar como la recompensa de que efectivamente llegamos al final del camino. A su nombre. The word for stone in Hebrew is eben. La palabra piedra en idioma hebreo es eben. It has to do with procreating power. Tiene que ver con poder procreativo. Now let's see how this works then. Veamos entonces cómo funciona. This should, as we would say in English, just blow your socks right off. En inglés hay una expresión, dice, esto que estamos estudiando, le va a hacer que sus calcetines salgan volando de sus pies. When you think that God does not care about you, Cuando usted cree que usted no le importa a Dios, you remember that right now He is maintaining your lot. solo recuerde que ahorita Él está sustentando su suerte And He has not changed His mind. y que Él no ha cambiado de opinión. And if He has to drag you kicking and screaming, if He's got to push you and drive you and force you, He's going to do it because He's not changed His mind. Y si Dios tiene que empezar a arrastrarnos, jalarnos, a hacer lo que tenga que hacer con nosotros, a la fuerza o sin fuerza o como sea, Dios lo va a hacer, porque Dios no ha cambiado de opinión en cuanto a sustentar nuestra suerte. Let's turn to let's get an idea and a visible example of what this means. This stone meaning regenerating, creating power. Veamos un ejemplo para que tengamos una idea clara de qué significa esto. La palabra piedra tiene que ver con poder procreativo, poder regenerativo. ¿Están conmigo?
¿Todavía? Okay, good. God knows that we are imperfect. Dios sabe que somos imperfectos, He knows that we're human. sabe que somos humanos. And so we can shout and lift up his name about the choice that we made in eternity past. That's the easy part. Así es que podemos gritar y bendecir su nombre sabiendo que hicimos una elección en la eternidad pasada. Ahora esa es la parte fácil. The difficult part is actually going through your day-to-day life and continuing to lift up his name when you get an onslaught of opposition. La parte difícil es cuando venimos al día a día y estamos siendo enfrentados por oposición totalmente cruda y cruel. ¿Qué vamos a hacer allí entonces? Ahí es donde se pone difícil. So let's see an example of what we can do when we find ourselves getting tired trying to encapsulate this promise that we gave back in eternity past. Así es que veamos qué cosa podemos hacer cuando nosotros empezamos a encapsular esta promesa que le hicimos a Dios en la eternidad pasada, cuando en este momento estamos padeciendo de alguna manera. My final scripture, Y mi última porción de la escritura, because I know that you're hungry. porque ya sé que tienen hambre. Exodus, the 17th chapter. Somebody said, no, that's powerful. Amen. Alguien dijo, no, eso está buenísimo. Mercy, I need you in Jeffersonville. Lo necesita usted en Jeffersonville. We are in Exodus, the 17th chapter, and I Éxodo. will kind of iterate the story that's occurring right at this point. Éxodo capítulo 17, voy a tratar de narrarles un poco la historia. The children of Israel had followed Moses through the Red Sea and had come across into the wilderness at this point. El pueblo de Israel siguió a Moisés a través del Mar Rojo y en este punto de la historia ellos ya se encuentran del lado del desierto. And in this current chapter of Exodus 17, we find that the children of Israel are in a battle. Y en este capítulo de Éxodo 17 encontramos a los hijos de Israel enfrentando una batalla. And we find something that's so peculiar, but it's the smallest detail. And if you look at it, it doesn't make the slightest bit of sense at all. Y encontramos algo muy peculiar, un detallito que probablemente lo hemos pasado por alto y si no lo hicimos, pues tampoco nos hizo mucho sentido. The children of Israel were fighting the Amalekites. Aquí Israel se encontraba enfrentándose a los amalecitas. And let's pick it up in verse 10. Y comencemos a leer desde el verso 10. Could you read verses? No. Well, I'll go. Verse 10, it says, So Joshua did as Moses had said to him and fought with Amalek, and Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. Dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Verse 11, And it came to pass, when Moses held up his hand, that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. So we have Moses on top of the hill. Así es que aquí se encuentra Moisés en la cumbre del monte. This is incredible. Esto es increíble. And the battle's going on. Y allá abajo está peleándose la batalla. And so when Moses holds up his hands, the children of Israel start winning the battle. Así es que cuando Moisés levantó las manos, los hijos de Israel empezaron a prevalecer en la batalla. And whenever he lets down his hands, then the opposing side starts winning. Y cuando bajaba las manos, entonces los oponentes eran los que empezaban a vencer. And so in verse 12, let's see what happens here. Así es que veamos qué ocurrió en el verso 12. It says, But Moses' hands were heavy. Dice, y las manos de Moisés se cansaban. And they took what? Por lo que tomaron, ¿qué? They did what? ¿Qué tomaron? They took a stone Tomaron una piedra and put it under him, y la pusieron debajo de él and he sat thereon. y se sentó sobre ella. And Aaron and Hur stayed up his hands. Y Aarón y Hur sostenían sus manos. That's all I want. Esa es toda la historia. There is something so strange that does not make any natural sense in that scripture. Hay algo extraño que no hace ningún sentido en lo natural en esta escritura.
if Moses' hands were heavy, Si las manos de Moisés se cansaron, why didn't Aaron and Hur just hold up his hands? ¿por qué no simplemente Aarón y Ur se las detuvieron? It didn't say that his feet were tired. Nunca dijo que sus pies se le habían cansado. So then why on earth would they get a stone for him to sit on when they could have just easily held up his hands and accomplished the same thing? Entonces, ¿por qué tuvieron que traer una piedra y sentarlo en la piedra cuando hubieran podido simplemente sostenerle las manos y el resultado hubiera sido el mismo? ¿Están conmigo? It's because God was giving us a visible demonstration of what to do whenever we find ourselves tired and heavy in the battle. Esto es porque Dios estaba pensando en nosotros y con esta historia estaba dejándonos un ejemplo, una demostración de qué es lo que nosotros podemos hacer cuando estamos enfrentando batallas y las manos empiezan a cansársenos. The word for stone is the exact same word over in Revelation that God's going to give us if we overcome. La palabra piedra en el hebreo aquí es exactamente la misma que se utiliza en el libro de Apocalipsis, refiriéndose a la piedrita blanca que Dios nos va a dar si vencemos. And it means, as we saw, procreating and generating power. Y significa poder procreativo o poder generativo. And we see that Moses sat on it. Y vemos que Moisés se sentó en ella. The word sat means to continue. It means to abide. It means to remain. And it also means to marry. La palabra sentarse significa continuar, significa morar, significa permanecer y también significa casarse. This stone was God's way. Why on earth would there be a stone in the middle of this picture when all they had to do was hold up his hands? Ahora, esta piedra es particular porque ¿por qué tuvieron que traerla al escenario cuando todo lo que tenían que hacer era detenerle las manos? Moses was giving us a picture of what to do. Moisés nos estaba dejando un cuadro de qué tenemos que hacer. He was saying whenever your arms get tired of fighting in this battle, you need to go back to that stone and remember that choice you made back in eternity past and begin to get married and joined and abide and remain and continue until the battle is over. El cuadro es este y la lección para nosotros es esta. Cuando nuestras manos se nos estén cansando porque la batalla recrudece, todo lo que tenemos que hacer es recordar, regresar a esa elección que hicimos, a ese voto que le dimos a Dios desde la eternidad y entonces permanecer, casarnos con esa elección que ya hicimos por Dios, permanecer, habitar, quedarnos allí, fijarnos en la elección que ya hemos hecho por Dios. Now, who held up Moses' hands? Ahora, ¿quiénes sostuvieron las manos de Moisés? Aaron. Aarón. And who else? ¿Y quién más? Ur. This is absolutely incredible. Esto es totalmente increíble. What tribe was Aaron from? ¿De qué tribu era Aarón? He was from Levi De Leví. because he was Moses' brother. Era el hermano de Moisés. What tribe, according to Exodus 31, verse 2, was Hur from? De acuerdo a Éxodo 31, verso 2, ¿de qué tribu era Ur? Éxodo 31, 2. Judah. He was from Judah. Era de la tribu de Judá. And we know, whoops, I cannot spell. No puedo spellar. And we know that Moses was at the top of the hill, correct? Y sabemos que Moisés estaba en la cima del monte, ¿correcto? The Old Testament tabernacle was under the Levitical priesthood. Only the Levites could be priests under the Old Testament. Bajo la dispensación del Antiguo Testamento, el sacerdocio era exclusividad de la tribu de Leví. Solo los levitas podían optar por el sacerdocio entonces. But in our New Testament, who is our high priest now? Pero en nuestro Nuevo Testamento, ¿quién es nuestro sumo sacerdote hoy? And what tribe is Jesus from?
¿Y a qué tribu pertenece Jesús? He is the lion of the tribe of what? Él es el león de la tribu de qué? He's the lion of the tribe of where? Es el león de la tribu de dónde? This was a picture of Moses sitting down on this promise and abiding in both the Old and New Testament, or the Word of God, so that he could enforce himself to carry out and continue in God's will in the choice that he made in eternity past. Esto, el principio que nos ilustra esto es el siguiente. Moisés estaba permaneciendo tanto en las promesas del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En otras palabras, estaba cimentado en la palabra de Dios, y mientras se mantuvo cimentado en la palabra de Dios, él pudo permanecer firme, siempre consciente, siempre pendiente de la elección que él ya había hecho por Dios desde la eternidad pasada. So how does this relate to me? Entonces, ¿qué tiene que ver esto conmigo? When I find myself becoming tired of fighting in the battle, Cuando yo me encuentre cansado y desfalleciendo porque tanta batalla, the answer is not to go out to friends or anything else. The answer is to go back in my mind and remember the choice that I made, and to begin to lay a hold of the Word of God so that I can get the reward and the performance of the promise. la respuesta no está en correr con los amigos y quejarnos con los amigos o buscar de ellos consuelo. La respuesta está en recordar que ya una vez le dimos nuestro voto al Señor. Nuestra elección fue por Dios desde el principio, número uno. Y número dos, vayámonos a la palabra de Dios y fortalezcámonos en ella. Así es que recordando el voto que le dimos a Dios y permaneciendo en la palabra de Dios, vamos a poder vencer para poder obtener nuestra herencia. And we saw that this stone was an ebon stone. It was a procreating stone. Y vemos que esta piedra era una piedra eben, era una piedra procreativa. That means that as Moses sat on this stone, Esto significa que mientras Moisés estuvo sentado en esta piedra, and as he became strengthened by that Old Testament picture of the Old and New Testament, y al mismo tiempo siendo fortalecido por este cuadro del Antiguo y del Nuevo Testamento, o por la palabra de Dios, that it began to give him procreating strength. esto le comenzó a dar a Moisés fuerza procreativa. It began to generate power so that he could fulfill the promise that he made back in eternity. Empezó a generar en Moisés poder para que él fuera capaz de cumplir con la promesa que fue hecha desde la eternidad pasada. And so as we go in the dispensation of time and we find ourselves being conflicted, we have to go back and remember that choice. And as we begin to meditate and marry or join the Word of God, it will give us strength so that we can continue fighting and we can continue abiding and remaining so that we can be with the Lord in the new city. Así es que ahora en la dispensación del tiempo y en medio de todas esas batallas que nos toca pelear a nosotros, para poder permanecer, para poder seguir adelante y vencer y llegar a heredar esa nueva ciudad en la que hemos puesto nuestros ojos, lo que tenemos que hacer entonces es permanecer fundados en el hecho que Dios ha sido nuestra elección desde siempre. Y luego necesitamos establecernos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a mantener, nos va a establecer, nos va a fortalecer. Así es que la memoria de a quién le pertenece nuestra elección, sumada a la fortaleza que nos da la palabra de Dios, va a ayudarnos a sostenernos en medio de cualquier batalla, a vencer y a llegar a donde queremos llegar, que es la nueva ciudad. Gracias por su atención. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Amen. Dios les bendiga. Gracias. Thank you. Gracias, Jesús, aleluya. Gracias, Señor.
pero conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Amén. Ahora pongámonos en pie y demos gracias a Dios por la verdad que conocemos. Nos hace libres de dudas, libres de imágenes, libres de esa cosa de yo no puedo, yo no voy a llegar a ningún lado, esto es imposible. Nos hace libres. Amén. Así es que en vez de recordar todas las mentiras de las que nos busca alimentar el diablo todo el tiempo, busquemos recordar la verdad. La verdad de quién es Dios para nosotros, de quiénes somos nosotros para Dios. Amén. Fortalezcámonos con su palabra. Y bueno, había un libro secular que se llamaba Nos vemos en la cumbre. Eso creía él, excepto que se haya convertido. Nosotros sí nos vamos a ver en la cumbre. Amén. Démosle gloria al Señor. Gracias a Dios. Gracias Jesús, gracias Jesús. Solo demos gracias. No hay más que añadir. ¿Qué más podemos decir? De gracias para que esta palabra se arraigue en su corazón, en su mente, en su voluntad. Plante esta palabra en su corazón dando gracias. Vamos, demos gracias, demos gracias. Gracias, 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 gracias. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias. Qué privilegiados somos. No solo por saber lo que sabemos, por lo que Dios nos ha hecho ser, nos ha hecho entender que somos, por lo que conocemos de quién es Él. Qué privilegio. No es cualquier cosa el tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos y en nuestra mente y en nuestro corazón. Estamos hablando de tesoro eterno. Amén. Padre, te damos gracias. ¿Qué más podemos decir? Es la mejor palabra que podemos utilizar con todo nuestro corazón. Gracias por tu obra en nosotros, por la verdad, Señor Dios, que es puesta delante de nuestros propios ojos de esta manera. Gracias. Ayúdanos pues a nunca olvidar esa elección que ya hemos hecho, Señor. Ayúdanos a fortalecernos en tu palabra, a permanecer en ella siempre, alimentándonos de la verdad, Señor Dios, para ya no ponerle oídos al enemigo. Señor, gracias por sustentar nuestra elección que hicimos por ti, aún antes de venir a este tiempo, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho en estos días, en la convención de jóvenes, el día de hoy, el día miércoles. Te damos gracias por la vida, por tu obra en la vida de nuestros hermanos Aslan y Lulu y sus hijos Esparza, y en la vida de nuestro hermano Alvin y Vanessa Trotman, Señor. Gracias, Padre, que permitiste que los tuviéramos en medio de nosotros. Oramos que los bendigas, oramos que los guardes, que los fortalezcas en el nombre de Jesús. Oramos por nuestros hermanos de México, de El Salvador, que viajan de regreso a sus respectivas naciones. Oramos que los bendigas y los guardes. Concédeles tus misericordias para el viaje. Y oramos por nosotros mismos, Padre, que tu palabra dé fruto, mucho fruto en nuestra vida, en nuestros corazones. Y una cosa, pues los jóvenes ya lo saben, pero el resto de la congregación no. Pero de nuestros dos gemelos, el que jugó el papel de Lucifer recibió al Señor el día de ayer. Gracias, Jesús. Dios los bendiga, los amamos, hasta la vista. Yevarechecha Yehovah berismerecha Yaer Yehovah panav elecha vichuneka Yisa Yehovah panav elecha v'yasim lecha shalom.
extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia